Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidas a esta segunda clase de la Cátedra de Psicodiagnóstico Psicopedagógico 2. Nosotros venimos de un recorrido que hicimos el año pasado, hablando sobre las condiciones técnicas que significan un diagnóstico psicopedagógico. Nosotros tratamos de poner dentro de los aportes que nos daba la psicopedagogía clínica y la psicopedagogía y la psicopatología acerca de cuáles eran los valores de los síntomas y de los signos, cómo poder evaluarlos, cómo buscar con el ojo clínico aquellas dificultades de aprendizaje. Y entonces hoy nos vamos a meter en una segunda clase que tiene que ver con afianzar algunos de estos conceptos y darle alguna vuelta de profundidad y de perspectiva. ¿Sí? La propuesta de esta clase, entonces, ya que en el encuentro anterior lo que hicimos fue una revisión de las técnicas que habíamos hecho durante la cátedra anterior, en el primer año, y lo que vamos a tratar de empezar hoy es con un recorrido que sea un poco más profundo con una de las autoras que ustedes conocen, que es Silvia Clemente, ahora se las vuelvo a presentar. Otro de los autores que acompaña, que la misma Clemenson trae a colación en su texto, en el texto que es obligatorio para esta clase, y después vamos a tratar de hacer un recorrido sobre la importancia del diagnóstico y de esta perspectiva psicoanalítica en su formación como psicopedagogos para terminar la clase con una consigna que va a tener que ver con un análisis de una forma de trabajo de diagnóstico no lineal, que es un poco lo que propone Clemenson, y compararlo con y traerlo hacia ustedes pensándolo en su futuro profesional. Ustedes están cerca de recibirse y por eso me parece que es interesante que todo eso que nosotros conocíamos de alguna manera podamos empezar a pensarlo en crítica, que podamos debatirlo, que podamos eh, abrir la idea de la dimensión subjetivando del diálogo, ¿no? Entender que una dificultad, y específicamente una dificultad de aprendizaje, se inscribe en una historia singular de un sujeto. Y que esa historia nos está marcando particularidades que lo van a hacer único en este tiempo, en este espacio y en este sitio. Y esto es un poco lo que nos invitamos a pensar en esta clase, ¿no? Que el diagnóstico no es meramente un recurso técnico, sino que también tiene una dimensión que no puede ser olvidada, que es la dimensión subjetiva. Y como ustedes han trabajado en otras cátedras, es psicología general, o como también es la cátedra de psicoanalítica, eh, lo subjetivo es esto que se pone como identitario en relación con los demás, en un tiempo, en un contexto determinado. No todos respondemos de la misma manera, al mismo tiempo, en los mismos lugares, a las mismas personas, pero siempre hay rasgos identitarios que se mantienen, que fueron construidos por el propio aparato psíquico y que en algún punto se ponen en juego en el momento de pensar una dificultad de aprendizaje. Lo que yo les traje es a esta señora que se llama Silvia Clemenson. Ustedes seguramente habrán visto en los textos porque dentro de nuestra profesión nosotros trabajamos mucho con ella. ¿Sí? Fue una señora argentina, docente de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, una mujer muy hábil con el psicoanálisis, muy hábil para enseñarlo, porque es una persona que ha trabajado durante toda su vida con esto. Y entonces todos sus aportes han sido muy ricos. Por ejemplo, el aporte acerca de qué es el diagnóstico psicológico. Y entonces ella lo que nos viene a decir desde su lugar como psicoanalista, como académica, como
pensadora, es que el diagnóstico debe dar cuenta de las particularidades. No podemos pensarlo solo desde las generalidades que nos puedan dar las técnicas, las observaciones, las acciones, las historias clínicas. Todas esas generalidades tienen sentido en la medida que las pensamos como particularidades. Son particulares en cuanto responden a un sujeto y a un sentido que le da el sujeto. Cuando nosotros pensamos en dificultades de aprendizaje, esa dificultad tiene un sentido en el sujeto y en su entorno. Y eso es lo que nosotros tenemos que poder observar como psicopedagogos y poder analizar para sacar un provecho de eso en virtud de que necesitamos conocer cuáles son las potencialidades de aprendizaje, cuáles podrían ser algunas de las limitaciones y cuál es el mejor camino para que el desarrollo sea, si bien nos acercamos al desarrollo esperado, también sea el desarrollo que ese sujeto puede eh, caminar por sí mismo, puede llegar, que lo puede lograr. Esto es lo que nos trae Silvio Schlemenson. Estas dificultades de aprendizaje que nosotros podemos observar adentro de la escuela o que podemos observar en una clínica o podemos observar en el trabajo institucional, son, dice ella, restricciones en la construcción de la vida. Y la lógica sería que la vida pueda tener un camino que transita por la escuela encontrando una serie de sentidos y que ese camino lineal ha sido restringido. Por lo tanto, nosotros, nuestra función va a poder abrir el, esta visión del camino de la lineal y poder encontrar cuál ha sido el escollo que nos permitió que transite normalmente. Y a veces está en el sujeto, a veces no está en el sujeto, a veces está en otros, a veces está en el general. Entonces, ¿qué es lo que restringe esa circulación normal del deseo que se convierte en un síntoma llamado dificultad de aprendizaje? Para cada sujeto va a ser distinto. Cuando nosotros le preguntamos a cualquiera de nuestros estudiantes o a cualquiera de los que se acerca a nuestro consultorio, ¿por qué te parece que viniste? ¿Por qué te parece que te trajeron un gato? ¿Por qué te parece que tenemos que trabajar juntos vos y yo? Y entonces ya ahí encontramos una primera señal de sentido. Una vez que empezamos a analizar estos puntos, vamos a poder entender de qué la va a hacer un diagnóstico psicopedagógico preciso. Y ese diagnóstico psicopedagógico preciso es el que va a permitir un desarrollo positivo, es el que va a permitir nuevas construcciones. Y digamos, estoy subiendo un poco a Piaget. Pero para que esto suceda, necesitamos abrirlo. Y necesitamos entender al diagnóstico propio como una nueva pregunta. Como una pregunta que se le hace a ese sujeto que encontramos, a esa subjetividad que se encuentra par a par con nosotros en un momento determinado, en un cuadro determinado. Que puede ser el que da la escuela, que puede ser el que da la clínica, que puede ser el que da la vida institucional, pero que respeta a la persona que está frente a nosotros, porque le da un sentido a su propia dificultad. A través de la conciencia, a través no con mecanismos de defensa y todo esto que ustedes ya conocieron. Bueno, ¿cuál es el sentido de todo esto? Es lo que Silvia Schlemenson nos dice, planteémoslo como pregunta. Solo sirve el diagnóstico en la medida en que es una pregunta que abre nuevas preguntas. Y para esto, acerca de el diagnóstico psicopedagógico, ella trae la colaboración de una señora que se llama Piera Olanier. Piera Olanier fue, digamos, una pensadora de la interioridad humana. Hoy la inscribiríamos dentro del... Ella nos inscribía, pero nosotros la podríamos inscribir dentro del psicoanálisis por los postulados y los paradigmas y los enfoques con los que fue pensando toda su obra, ¿no? Pierre Lanier, que se tiene como compañero
intelectual a Cornelius Castoriadis, que es el que ustedes vieron seguramente en Psicología General cuando tuvieron que hablar de subjetividad. Es el primero que nos trae este concepto. Ella, Pierre Gagné, lo que nos dice es que existen en la constitución del sujeto tres procesos, ¿no? Un proceso originario, un proceso primario y un proceso secundario. Nosotros nos vamos a quedar esencialmente en el proceso originario, que el proceso originario es el que permite a través de la incorporación del deseo establecer una red de significación, ¿no? Cuando nosotros trabajamos algunas cuestiones relativas a Lacan, eh, posterior a Piedra, eh, pero que seguramente lo tenemos más presente, porque tenemos una cátedra que trata sobre el trabajo de Lacan, vemos que nosotros deseamos en virtud de que hay un deseo del otro que se nos inscribe, ¿sí?, en el aparato psíquico, y ese aparato psíquico lo que construye es una red de significaciones, porque lo que es significativo para el otro pasa a ser significativo para mí, tomándolo como modelo, tomándolo como enemigo, por ejemplo, al significado, y una vez que establecemos un primer significado, establecemos un conjunto de significados que se van encadenando. Y uno de los encadenamientos predominantes de la vida humana tiene que pasar por la escuela. Y la escuela lo que hace es poder establecer un entramado simbólico que el sujeto, con esta libido, con este deseo, ¿sí?, que otro fue insuflando y que construyó como red de significación, empieza a transitar con la escuela. Y el deseo transita, va, viene, está en un lado, está en el otro, se identifica con un contenido, se identifica con un docente, se identifica con un trabajo institucional, con una experiencia, y aparece, digamos, como entramado que uno va logrando de acuerdo a lo que el otro fue deseando de nosotros y espera de nosotros mismos. Y entonces la escuela se, lo que hace es ampliar, digamos, este entramado simbólico, y lo que busca es generar una condición de representaciones propias y ajenas con las cuales nosotros interpretamos de una manera específica. Esto es lo que dice Piero Gagné. Ahora, ¿qué es lo que nos viene a decir Schlemenson? Entonces, antes que en ese proceso de significaciones hay un momento en que se fractura ese proceso, que tenía que ir por un camino en el cual tenía un montón de opciones y por alguna razón o el camino no lo hizo o una opción no la tomó o una decisión hizo que el deseo quedara obstruido. Entonces, lo que hay es una retracción liminal que puede quedarse quieta y aparecer como una dificultad de aprendizaje, que también puede retraerse, escaparse, evadirse, negarse o hasta desaparecer. Y aquí es donde nosotros empezamos a trabajar con esta retracción liminal, con esta fractura en el proceso de construcción de representaciones, es que nosotros trabajamos con una herramienta que vamos a llamar diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a tomar en un proceso clínico, ¿sí? Y por lo tanto, este proceso, como la palabra lo indica, es una serie de momentos. Y estos momentos van a estar dentro de un encuadre clínico, que es un encuadre específico que nosotros hemos visto en la cátedra anterior, pero que tenemos que ir construyendo con cada sujeto en cada momento, y en este encuadre vamos a ir verificando varios momentos. Y acá es uno de los grandes aportes que nos trae Steven. ¿Cuáles son esos momentos? Bueno, les hice esta diapositiva donde trae cuáles son los 7 momentos que ella cree que son los momentos necesarios y que son irrenunciables en todo proceso de vida. Esto es,
por un lado, entender la entrevista de admisión y significarla para poder elaborar alguna primera hipótesis sobre cuál es la demanda que nos van a hacer, poder posicionarnos ante ese motivo de consulta, poder enunciarlo nosotros, poder entender los significados, y a partir de ahí, y con los datos que nos toma la historia vital, poder llegar a cuáles son las pruebas que tenemos que tomar para tener una conclusión referida a las dificultades de aprendizaje en el marco de lo que nos indican los paradigmas internacionales expresados en el DSM-5, DSM-4, DSM-5 y CIE-10, que son nuestros parámetros normativos acerca de las patologías. Esto lo que nos viene a decir es, por un lado, tenemos que ponernos en el lugar del sujeto, entender qué significa para él la dificultad de aprendizaje, qué significa para su entorno, qué es lo que vienen a buscar y qué es lo que uno le puede responder. Y a partir de ahí empezar a ver cuáles fueron estas construcciones libidinales, estos recorridos del deseo, para poder empezar a elaborar hipótesis. Una vez que elaboramos esas hipótesis, las ponemos a prueba, ¿sí? Y las ponemos a prueba a través de mecanismos proyectivos, a través de mecanismos psicométricos o a través de mecanismos pedagógicos. Eso es lo que nos viene a decir Silvia Schlemenson. Esta es la importancia, ¿sí? Y nos trae como plus a nuestro trabajo la pregunta acerca de lo que significa la dificultad de aprendizaje en el marco del aparato psicológico del sujeto. Va a ser importante nuestro trabajo y va a ser más certero en la medida que podamos entender que esta dificultad de aprendizaje o lo que no se está pudiendo lograr o la falta, como diría Lacan, tienen una significatividad para el sujeto. Y entendiendo esa significatividad es que nosotros vamos a poder entender el diagnóstico y darle una respuesta con un pronóstico certero y una hipótesis de tratamiento adecuada para poder sobrellevar este tipo de dificultad o para poder derivarlo a quien verdaderamente pueda ofrecer herramientas y dispositivos a través de un equipo interdisciplinario o a través de terapias personales para poder sobrellevar esta dificultad. Esto es lo que viene a traernos Silvia Schlemenson y me parece que lo más interesante es que esto que hablábamos acerca de no olvidar que es un proceso, no olvidar que tiene momentos, y que por lo tanto si tiene momentos en los que nosotros nos planteamos una hipótesis y después nos podemos plantear una segunda y una tercera, implican una construcción. Esta construcción que no se da solo, esta construcción que se da con un otro que está en un proceso de padecimiento, con lo que significa una dificultad de aprendizaje, y que puede ser un padecimiento que puede ser subjetivo o que puede ser familiar o que puede ser hasta institucional. Y en cualquier dificultad de aprendizaje, nosotros podemos ver estas situaciones que lo que nos refieren es un marco complejo de interpretación. Y en este marco complejo tenemos que tener bien claro que tenemos herramientas clínicas que son las que veníamos trayendo desde Diagnóstico Psicopedagógico 1, que son las herramientas que vamos a ver este año más en profundidad, especialmente aquellas que tienen que ver con las vías del inconsciente, y también entender que hay una subjetividad psicológica. Esa subjetividad nos lleva a tener un planteamiento ético de nuestro trabajo. Ese planteamiento es el que nos posiciona frente al otro y nos posiciona frente a la tarea y nos marca cuál es nuestro lugar en esa construcción divinal que hay que rearmar para que pueda generarse en un momento una situación de aprendizaje, quizás no necesariamente como lo pide la institución, como lo pide la familia, pero sí como es posibilidad del sujeto, como es posible dentro de sus potencialidades, de sus competencias, de sus habilidades. Y parece que esto era lo importante, entenderlo como proceso, entenderlo como momento, entenderlo como construcción, con una construcción
compleja, con hipótesis complejas, un trabajo muy complejo de parte nuestra, y que esto nos tiene que llevar a un trabajo comprometido. ¿Cuál es la propuesta que yo les voy a hacer? Bueno, este es el trabajo integrador, va a consistir en que puedan ver el tráiler de la serie Diagnosis. Diagnosis es una serie tomada por realizada por Netflix, eh, en base a las notas que escribe la doctora Lisa Sanders, que ustedes ven a la derecha de la pantalla. La doctora Lisa Sanders es también la guionista clínica, la asesora clínica de Doctor House, que es un conocido. Ella lo que hace es escribir en The New York Times una nota cada tanto que lo que dice es, bueno, existe un caso que no lo estamos pudiendo resolver. ¿Cuáles, cuáles son estos lineamientos? ¿Cuáles son los lineamientos de este caso? Y escucha, con la llegada del Internet, las respuestas que todo el mundo puede enviarle a partir de lo que ella publica. Y gracias a eso puede ir solucionando o generando mejores tránsitos en los padecimientos de un montón de sujetos con enfermedades complejas. Lo que hace Diagnosis es romper la linealidad de lo que significa la mera interpretación de signos y de síntomas para ponerlo en una construcción colectiva y para ponerlo también en una construcción comunitaria de los dispositivos de solución a esto. Y esto es lo que lo hace importante. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que ustedes puedan eh, observar este tráiler, que puedan pensar cuáles son los vínculos que podemos establecer entre Diagnosis y lo que plantea Silvia Schlemenson, cuál es el lugar que tiene la subjetividad, la historia de vida, el deseo, tanto en el tráiler como en lo que plantea Silvia Schlemenson, lo hagan un escrito y que ese escrito termine con una reflexión personal a que los interpele en su rol de psicólogo, que aprendieron a partir de la comparación de estas dos, por un lado un texto, por otro lado un tráiler, y si quieren pueden mirar algún capítulo de la serie que es muy interesante. Uno de ellos se soluciona en Argentina gracias a unos médicos del hospital público, de un hospital público de la Argentina, que son siempre orgullosos de nuestra educación, de nuestra salud, de nuestro trabajo, de nuestros profesionales, de la formación que tenemos y que nos pone en este lugar hermoso de seguir trabajando y formándonos para mejorar la situación de los demás y para devolverlo a la vida comunitaria. Señores, todo lo que hablamos va a estar colgado en el aula virtual. Les agradezco muchísimo que hayan podido ver esta clase y nos encontramos la semana que viene con el trabajo devuelto y un nuevo tema para seguir comunicando en la Muchas gracias.